La libertad financiera es fundamental para alcanzar nuestra mejor versión. Estamos convencidos que hacer dinero no es un arte, no es magia negra. Hacer dinero es una ciencia. Y ser un rockstar del dinero es lograr tu máximo potencial. En este programa descubriremos a través de los protagonistas de esta revolución financiera la fórmula para crear riqueza y convertirnos todos en rockstars del dinero. Búscalo en Spotify. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro. Selva Trágica. Selva Trágica es la nueva película de Yulene Olaizola. Se trata de una historia en la que tanto el western como el cine de autor encuentran cabida para generar un ambiente que nos llevará de las leyendas de la frontera sur de México al cine de aventuras. Esta coproducción tiene una base sólida que liga con resultados sobresalientes, un guión fantasmal pero directo, una fotografía de junglas que evocan locura, un diseño de sonido que sin pirotecnias se escapa del realismo, un reparto tan anormal como efectivo y música que nuevamente escapa del lugar común de lo selvático y sensual y que sin embargo cobija a esta historia ambientada en el México de hace 100 años. Este 9 de junio la película podrá verse en Netflix. Para hablar de Selva Trágica invitamos a la directora, guionista y montadora de la misma, Yulene Olaizola. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Yulene Olaizola, bienvenida nuevamente a los micrófonos de Cine Garage. No sabes de verdad la enorme felicidad que me da poder platicar la película contigo, Selva Trágica, después de un circuito de festivales largo y exitoso, podríamos decir. Bienvenida, muchísimas, de verdad, muchas gracias, Yulene. De nada, gracias a ti, Eric, también. ¿Qué tan exitosa fue esa gira? Presúmele a la gente, porque la verdad es que durante el final del año pasado, y ahora que se anuncia que la película viene ya a cines y entra a Netflix, pues hay mucha gente platicando de ella, hay mucha gente mencionando tu nombre, hay mucha gente hablando del estilo de la película, de lo que es, de lo que representa. O sea, se está hablando realmente de todo lo que creo que estás proponiendo, ahora lo platicamos, pero sí me parece que fue una gira exitosa. Entonces, ¿tú cómo la valoras? Pues mira, de entrada fue una gira completamente sui generis por la pandemia. Eso cambió pues las expectativas de qué se hace con una película, y en ese sentido pensaría que efectivamente fue exitoso porque de entrada la película se pudo ver en festivales y tuve la oportunidad de presentarla físicamente, estar de manera presencial en el Festival de Venecia, cosa que en el momento era un volado, no sabíamos si iba a suceder o no, días antes no sabíamos si íbamos a poder viajar, no sabíamos si el festival se iba a llevar a cabo. Y bueno, lo mismo pasó con los festivales que siguieron después de Venecia, siempre en la incertidumbre. Y obviamente hubo muchas restricciones para la película y para toda la experiencia que implica presentar una película en festivales, que viaje parte del equipo y del talento. Todo eso se vio bastante restringido, pero pensaría que tuvimos mucha suerte y que fue un proceso muy exitoso para las circunstancias tan difíciles que estábamos enfrentando, ¿no? Creo que muchos cineastas el año pasado nos encontramos en la misma disyuntiva de pensar qué hacer con las películas. Guardarlas un año, si la pandemia no termina, guardarlas 2 años, estrenar en medio de la pandemia, salir en cines, no salir en cines, ir a festivales. En fin, eran decisiones importantes y muy complejas, ¿no? Porque nadie sabía qué iba a pasar. Yo tomé la decisión riesgosa de alguna manera de estrenar en Venecia, sabiendo que Cannes ya se había cancelado, que Locarno se había cancelado, que en cualquier momento te podían cancelar Venecia una semana antes. Empezaba a subir otra vez el pico de la pandemia, pero bueno, por suerte la libramos por poquito y la película se pudo ver ahí, la pudimos compartir con el público, y a partir de ahí otros cuantos festivales, obviamente en menor medida que antes, porque muchos festivales tuvieron que cerrar, ¿no? De plano. Claro. Pero bueno, encontramos también la alternativa de algunos festivales en línea, y frente a todo ese panorama, hoy en día pensar que la película se va a estrenar en Netflix en 190 países
cuando la gente está en el momento más difícil para ir a los cines, etcétera, pues es una gran noticia para todos, sobre todo para la gente que trabajamos en la película, los actores, todo el crew. Saber que su trabajo se va a poder ver en tantos lados, pues es increíble. Yo creo que genera ilusión, a pesar de que, pues bueno, las circunstancias en las que ves una película en Netflix no solo son distintas, yo creo que incluso son contrarias a cómo se ve en una sala de cine. No quiero decir que esté mal, Sí, simplemente es muy diferente. sí, sí. Y yo le diría a la gente, y ahí es donde quiero empezar a platicar de tu película, le diría a la gente que tomen la conciencia necesaria para moverse al cine, en caso de que en sus ciudades haya también un estreno en salas. Me parece que la Cineteca la va a tener en la Ciudad de México, ¿no, Y en Yulene? Guadalajara también la Cineteca de En Guadalajara. Guadalajara se va a Ujú. poder ver. Entonces, tengan el radar sobre sus salas porque así como le están pintando en la sinopsis y así como se ve de repente en el avance y todo aquello, pues parecería una película chiquita, como se le llama comúnmente a este tipo de películas, ¿no? Una propuesta pequeña. Yo creo que es justo todo lo contrario. Hay un cruce de talentos, y eso lo digo en mi texto sobre la película, un cruce de talentos que hacen de la película más allá de lo que normalmente significa o representa el ir al cine, a que te cuenten una historia, que lo hace. Está también la propuesta de que se convierta en una experiencia, Yulene. La Claro. fotografía va orientada muy claramente a una parte de la atmósfera que quieres generar. La música de Alex Otaola está apoyando por el otro lado la propia historia, que es ahí medio indefinida, ¿no? Si Ujú. estamos como viendo una pesadilla, un sueño, una leyenda, un hecho real, Claro. creo que generan una burbuja de experiencia que la gente que la pueda ver en el cine la va a valorar mucho. Sí, ¿Cuál es totalmente. esa burbuja de experiencia, Yulene? Pues mira, como más o menos lo dijiste, para mí es importante que el cine no solamente te cuente una historia, ¿no? Medios narrativos hay muchos, podemos leer una novela, en fin, pero el cine tiene esta capacidad de transportarte, ¿no? A los espacios, en el tiempo, y de transmitirte experiencias de vida, que creo que es lo que a mí más me interesa del cine, ¿no? Hay películas que de pronto, sobre todo a mí las películas que más me gustan, se me olvida de pronto exactamente la historia, la trama dramática, pero te quedas con sensaciones, sentimientos, de pronto escuchas la melodía de una película que te gustó y inmediatamente te remite a esas imágenes, a esas sensaciones. Entonces, para mí eso es importantísimo, como la experiencia cinematográfica. Obviamente esa experiencia cinematográfica siempre va a ser más completa en una sala de cine, ¿no? Eh, También para los que nos gusta el cine hemos ido aprendiendo a generarnos nuestra experiencia cinematográfica en casa, ¿no? Si Claro, uno se prepara para eso y lo valora, puedes tener experiencias cinematográficas en tu casa muy buenas, ¿no? Con una buena pantalla, un proyector, un buen sonido, es más, incluso apagando la hasta luz incluso, apagando ¿no? la luz, teniendo o unos buenos audífonos. A veces escuchas También, sí, mejor con unos buenos audífonos que, en fin. Pero definitivamente la película está hecha pensada en que el público vive esa experiencia de vida, esa experiencia de transportarse a la selva, transportarse al pasado, en la década de los años 20. Y eso para mí es importantísimo, como dices, además de contar una historia. claro. Esta vuelta al pasado, pues no es la primera vez que la ejecutas, y yo he leído varias reseñas de la película en donde se insiste que tú a tu vez insistes en mirar hacia el pasado, ¿no? Si volteamos Epitafio, pues bueno, estamos hablando de la época de la conquista Ujú. en México. En Intimidades, de alguna forma, estamos también abriendo una ventana al pasado, y ahora, pues de manera muy clara, estamos, como dices, a inicios del siglo XX. Sí hay esa búsqueda, o han sido coincidencias, porque luego también tendemos a sobreleer lo que los cineastas están haciendo Claro. y están proponiendo, ¿no? Entonces, ahí está ya el podcast que hicimos sobre Epitafio, ahí está dicho lo que había que decir de la película. No sé si esto es una búsqueda personal artística al lado de Rubén, que te ayuda aquí a montar la historia, además, ¿no? Ujú. Que me gustaría hablar de ese montaje, o ha sido una coincidencia, una casualidad, cosas que la propia producción que te determina, de oye, pues es más fácil ambientarla en el siglo XX
que hacerla como si ocurriera ahora. Claro. Es como una mezcla de factores, ¿no? De entrada, lo que más me llamó la atención o lo que empezó a detonar en mi cabeza las primeras ideas de la película tiene que ver con elegir una geografía y un lugar donde quiero filmar. Y en este caso era la frontera con Belice, que es una zona que yo conocí más o menos hace 10 años, viajando por el sur de Quintana Roo de vacaciones. De pronto me topé con la frontera y me di cuenta de que yo no sabía o no era consciente de que compartíamos frontera con Belice. Y luego averiguando me di cuenta que la mayoría de mis amigos y gente cercana tampoco tenían ni idea de que somos vecinos de Belice. O si lo habías escuchado, no eres realmente consciente, ¿no? Sí. De que hay una frontera terrestre. Como que no volteamos hacia el otro vecino, Así ¿no? es. Y no tenemos ni idea de qué es Belice, ni cómo es No. nuestra frontera. A menos que vivas en Chetumal, que comparten frontera, o en el sur de Quintana Roo, pues el resto del México no sabe mucho de nuestra frontera sur. Eso me llamó mucho la atención, obviamente, ¿no? Fue como una de las primeras ideas. Pero luego, cuando descubrí que en toda esta zona había una industria del chicle, de producir goma de mascar, fue que me di cuenta que en los años 20 era cuando estaba empezando todo este desarrollo forestal, de industria forestal. Y lo que me gustó de esa época, más allá de simplemente querer seguir como con un rollo histórico de viaje al pasado a fuerzas, fue que me di cuenta que en esa época se vivía como en una especie de viejo este, de western, pero en la selva, ¿no? Sin ley, sin territorios definidos, sin fronteras claras. El gobierno mexicano, digamos, esa zona la tenía completamente abandonada porque era una zona inaccesible. Pues como la tiene ahora un poco también, ¿no? Bueno, pero ahorita ya hay desarrollos turísticos, en fin, ¿no? Pero en esa época literal... Que es otro tipo de abandono, Sí, ¿eh? Luego más cruel, hablamos más de eso. cruel. Sí. En esa época no podías llegar por tierra, digamos, del centro del país al sureste. No cruzabas, no había caminos, no había carreteras, no había nada, ¿no? Incluso se viajaba por barco desde Veracruz hasta la península. Entonces, pues era como territorio de nadie. Y aparte estaba el factor fronterizo, con un país que era colonia británica, y todo eso dotaba a esa región como de mucha acción, poco orden, poca ley, hombres armados haciendo lo que les plazca, y una constante lucha con la naturaleza, porque en esa época era selva vasta y que lo cubría todo, y apenas había pequeños asentamientos humanos, ¿no? Muchas comunidades mayas, y ni siquiera podríamos decir que había ciudades. Belice estaba mucho más desarrollado que México en esa época. Entonces, eso me fascinó, como que me di cuenta que tenía la oportunidad otra vez de, viajando al pasado, hablar de esta lucha, digamos, del ser humano contra la naturaleza y de meterme en una selva vasta, virgen, cuando todavía la teníamos conservada, esa zona, ¿no? Y hablar de una industria forestal de la cual también se sabe muy poco, igual que de la frontera, y que además te permite, en términos visuales, vivir toda una experiencia, porque ver cómo sacan la goma de mascar de los árboles es toda una experiencia que hay que ver en vivo, digamos, y si no la vas a ver en vivo, por lo menos verla en el cine, me parecía crucial. Y por ahí empieza la búsqueda que te lleva después a llamar a Silvia, a Sofía, tu fotógrafa, Claro. Que hasta donde tengo entendido, perdonen, pero yo no la tenía en el radar hasta ahora, claro. Que vi, esta selva está retratada de una forma muy particular, ¿sabes? No es la selva, obviamente no es la selva de Jumanji, no estamos hablando de la selva hollywoodense, estás buscando otra cosa. Sí. Estabas buscando un registro con un sello, no sé si propio, pero por lo menos característico, y llamas a Sofía. ¿Cómo la encontraste y por qué a ella? Como para que lo sepa la gente. Sofía Oggioni es fotógrafa colombiana. Por primera vez, digamos, teníamos claro que teníamos que hacer una película un poco más grande en términos de producción y por lo tanto aliarnos también con gente de otros países, ¿no? Buscar esas alianzas estratégicas. Lo hicimos con Colombia y Sofía es una fotógrafa colombiana muy conocida, muy reconocida y muy conocida por trabajar en la selva. Tiene varias películas filmadas en la selva y en condiciones también bastante miserables para el crew. Entonces fue mi coproductor colombiano, Oscar Ruiz Navia, que es director de cine, que tiene varias películas que yo admiro mucho.
Es un cineasta más o menos de mi generación, con el cual he compartido festivales desde Intimidades, que él también tenía su primer película, El vuelco del cangrejo, hasta la fecha, ¿no? Él me la recomendó y lo que encontré en Sofía, pues fueron varias cosas. Uno, me hacía mucha ilusión trabajar con una fotógrafa mujer, sabiendo que íbamos a ser muy pocas mujeres en el rodaje y que por un lado quería que mi actriz principal, que es beliceña, Indira Andrewin, sabía que la iba a poner en una situación incómoda, vulnerable, porque ella no habla español y va a estar rodeada realmente de un crew de 40 personas que solo hablan español. Y Casi eso lo todos quería, hombres. casi todos hombres, eso lo quería hacer a propósito, pero también pensé que iba a ser interesante que tuviera ella un poco de apoyo en otras dos figuras femeninas, que seríamos su única referencia, digamos. Y en ese sentido, Sofía se iba a sumar a esa parte emocional de apoyo que también uno tiene que tomar en cuenta eso a la hora de que decides hacer una estrategia de cómo filmar tu película, ¿no? No solo piensas en la foto, piensas en todas las estrategias de las relaciones humanas tan complejas que se van a vivir en un rodaje, etcétera, ¿no? Entonces Sofía pues cumplía muchos requisitos, digamos, de lo que buscaba en un fotógrafo. Y en cuanto la conocí me di cuenta que además era de este tipo de fotógrafos que están dispuestos a colgarse de un arnés en los árboles a 15 metros. Es la primera en meterse al pantano y necesitaba un poco esa fuerza y ese liderazgo, ¿no? En el departamento de fotografía. Como para equilibrar no solo a la producción que estaba en la selva, sino como dices, para que tu protagonista estuviera con un tubo para respirar en una Sí. situación que acabas de escribir, que ya de entrada era muy demandante, pero que por el otro lado reproduce un poco lo que el propio personaje está viviendo, ¿no? En este mundo sin ley, en este western, en el este, que es la jungla México-Belice, que es muy masculino, porque pues, todos los demás personajes están extrayendo chicle y están defendiéndose de los que están sacando chicle del otro lado del río. Cae de repente una mujer en circunstancias muy misteriosas para los demás, nosotros sí las conocemos, y de alguna forma rompe el huevo de masculinidades y de sin leyes que hay ahí. Totalmente. Entonces, ella estaba viviendo las dos cosas al mismo tiempo. Así es. Ella y de alguna manera nosotras también, ¿no? También. Como cineastas, porque pues sí, la realidad del cine es que normalmente los rodajes son así, hay 2, 3 mujeres en un crew, 5, y el resto son hombres, ¿no? Pero era curioso las experiencias ya de rodaje, al tener no cualquier mujer, no cualquier actriz, estamos hablando de una chica y actriz natural, es decir, nunca había actuado antes, pero es una chica no solo talentosa, sensible, pero además es una mujer de 1,80, mulata, hermosa, muy atractiva, muy misteriosa, que obviamente pues generaba una energía y sacaba chispas en todos los hombres que estaban a su alrededor, incluyendo actores y también el equipo de filmación. Definitivamente una chava que llamaba la atención y generaba muchas expectativas a su alrededor, tal como lo que se narra en la película, ¿no? Y en la película te interesaba marcar este rompimiento de este pequeño universo masculino, o te interesa más la historia de esta especie de fantasma que ella encarna, como para simplemente romper una rutina en donde ellos estaban viviendo. ¿Estaba el interés por resquebrajar este mundo masculino, o esa es una coincidencia, una consecuencia extra a todo lo que quieres contar? No, por supuesto que eso era deliberado, digamos. Tiene mucho que ver con la idea de la leyenda. En muchos países, en muchas culturas hay leyendas muy similares de figuras femeninas que encarnan como tanto la vida como la muerte, ¿no? Digamos, la mujer siempre se nos adjudica, creo que esa dualidad. La vida, obviamente, porque podemos portar esa vida y somos las que llevamos en el vientre la vida, pero casi todas las culturas tienen una figura femenina vinculada a la sexualidad y la muerte, ¿no? Figuras que seducen hombres y los matan o los llevan a su perdición. Es una especie de sirena también, ya sea en la selva, o una sirena en el mar, o en el bosque, una bruja. Es un fenómeno recurrente en muchas culturas, va cambiando de nombres, ¿no?
pero creo que tiene que ver con experiencias reales y como que todos sabemos cómo el ser humano en realidad es muy similar a cualquier bestia de la selva. Pues sí, tenemos una esencia chimpancé, digamos, en el fondo, ¿no? Una esencia animal, instintiva. Y en ese sentido me interesaba retratar este grupo de hombres un poco así, comparándolos como con una bestia más de la jungla. Y a cualquier manada de hombres o de monos o de felinos, si de pronto introduces una hembra en esa manada, van a pasar muchas cosas, ¿no? Va a haber peleas, va a haber alianzas, ¿no? Intentos de apropiarse, de aparearse con esa hembra. Exacto. En fin, y me parecía muy interesante poder retratar todo eso de una manera más animal, es decir, evitando casi los diálogos y fijarnos más en las miradas, en la corporalidad, en los movimientos, en la presencia, y que es como lo harían los animales, digamos, ¿no? Claro, pero al apoyarte en eso, con un grupo de actores no profesionales o actores naturales, la cosa se te complicaba todavía más, ¿no? O sea, había que encontrarlos, Claro. había que meterlos a la película. ¿Qué tanto te paga ese riesgo asumido? Yo lo veo en la película y la película funciona con los actores naturales, están ahí, están los rostros, Sí. están las palabras, pero a ti, ¿qué tanto te pesó el reto y qué tanto te acabó pagando habiendo elegido el reparto, tanto profesional como no profesional, para Selva Trágica? Claro. Sí, porque hay una mezcla, de hecho, dentro del grupo de, ya no sé si son 9 o 10 hombres que tengo ahí retratados, 3 son actores profesionales y el resto son actores naturales, ¿no? De entrada, esas decisiones se fueron tomando un poco por necesidad y con la intención sobre todo de realmente representar a estos chicleros, la gente que se dedicaba a cosechar el chicle, era gente que venía de toda la República. Entonces buscaba una diversidad de rostros y de facciones y de tamaños y de acentos incluso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado necesitaba gente que de verdad se dedicara a esa industria, gente que se podía subir a los árboles y verlos en acción de manera real, ¿no? Por lo tanto, mi búsqueda empezó entre el mundo de los no actores, entre la gente que se dedica al chicle. Y también entre gente que tal vez no se dedica al chicle, pero conoce y vive la selva y trabaja ahí dentro. Y por lo tanto eso se nota en sus cuerpos, en sus caras, ¿no? En su piel, en cicatrices que los han marcado desde niños porque están expuestos a ese trabajo peligroso, etcétera, ¿no? Y también la realidad me fue diciendo que era necesario también apoyarme en actores profesionales para ciertos papeles, ¿no? Y siento que esa mezcla es muy rica porque son procesos de mucho intercambio de aprendizaje. El actor natural aprende mucho de los actores profesionales y se apoya mucho en ellos. Y también el actor natural le enseña al actor citadino todo lo que desconoce de la selva, de cómo se agarra un machete, de cómo se camina en la selva. Entonces, cuando juntas ese tipo de elementos, de dualidades profesionales, no profesionales, hay un intercambio muy rico que creo que hace que se complementen. Y cada uno tiene sus dificultades, digamos. Yo estando en la selva no tenía que preocuparme por la comodidad de mis actores naturales. Claro. Sin embargo, sí tenía que estar preocupada por mis actores profesionales porque pues, están en un entorno que no es el suyo y están incómodos y les da calor y los pican los moscos y tienen que aparentar que todo eso no existe porque pues, es gente del que trabaja ahí, ¿no? Y en cambio con los actores naturales tengo que preocuparme por otro tipo de cosas, por guiarlos de manera pues casi psicológica, emocional, a través de un proceso de participar en una película en la cual se sumergen durante 10 semanas de vida o más durante todo el proceso de preparación y de pronto eso se acaba un día y se quedan con un hueco difícil de llenar y sin experiencia de saber cómo manejar todas esas emociones, ¿no? Entonces ambos trabajos requieren una aproximación diferente y un reto diferente. Los dos son difíciles. Ninguna de las dos es más difícil que la otra. ¿Y a ti cómo te deja? O sea, ¿qué nivel de satisfacción hay en este choque de experiencias entre los no profesionales y los profesionales viendo la película? Claro. Quiero decir, o sea, sobre el rodaje me imagino que se aprende mucho, estás ejercitando todo el tiempo, estás improvisando otro tanto del tiempo, pero viendo la película, ¿a ti cómo te deja?
muy satisfecha en muchos sentidos. De entrada, lograr, o sea, cuando veo las fotos de mis personajes, cuando saco stills o capturas de pantalla de la película, cada vez que veo un rostro de alguno de mis personajes, me siento muy satisfecha con esos rostros, ¿no? Creo que no hay un solo actor de la película que no tenga un rostro memorable, ¿no? Y marcado por el tiempo y por el sol y por cicatrices y Arrugas. Eso es muy especial, eso es algo que estaba buscando y que creo que se consiguió. Y luego veo la interacción entre muchos de esos personajes y siento esa química que hay entre ellos, o esas chispas que hay entre ellos y eso también me llena de satisfacción. Y obviamente luego conociendo las historias ya de la gente, que quienes son ellos detrás del personaje, pues todavía más, ¿no? Saber la historia de, por ejemplo, los dos actores mayas que participan en la película, un par de hermanos que conocí incluso antes de terminar de escribir el guión y los incluía en la película, y saber todo lo que han vivido a través de la película, viajado, de pronto saber que uno de ellos, su rostro va a estar en 190 países, a pesar de que eso tal vez no cambie la realidad del día a día de su lucha cotidiana por vivir en un poblado maya al sur de Quintana Roo, sin dinero, digamos, buscándose la vida diaria para comer. Pues siento que la película seguramente le aportó toda una serie de experiencias de vida que son únicas, ¿no? Y a su vez los actores profesionales, el hecho de transportarse a la selva, convivir con estos actores naturales, el intercambio de información, es algo que te nutre muchísimo como cineasta, como actor, como cualquier persona que haya participado ahí. Esas relaciones humanas, ese intercambio, es parte de lo que yo creo que nos motiva a seguir haciendo cine, a pesar de lo difícil que es. www.patreon.com/cinegarage. Ahí tienen que dirigirse si quieren formar parte de la comunidad Cinegarage, del grupo de Patreons que apoyan este proyecto y que hacen que esta comunidad, los mensajes que manejamos, el amor que tenemos por el cine, llegue cada vez más lejos y a más países. Depende de qué nivel escojan, ustedes recibirán una serie de beneficios, mucho contenido exclusivo, cobertura de festivales y por supuesto la entrada al Cineclub Cinegarage, que cada vez está creciendo más. Ahí haremos de esta comunidad algo más sólido, algo más humano y por supuesto algo todavía más de todos ustedes. www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión toca agradecer con el corazón en la mano a los Patreons: Alejandro Herrera, Álvaro Iván Arce Cortés, Agustín Hernández, Paloma de la Vega, César Marmolejo, Chuck Franco, Mario León de la Rosa, Jorge Espinosa Rentería, Valeria Valladares, Hugo Guillén, Lili López, Fito Valdés, Alex Otaola, Iván Montes, María Rosa Valencia y Oxana Cortés. Millones de gracias. Busquen recompensas, busquen contenido exclusivo, críticas especializadas, cobertura de festivales y el Cineclub Cinegarage en www.patreon.com/cinegarage. Más allá de yo creo que incluso en conjunción con la mezcla, primero entre países, ¿no? Sí. Ya tenemos México-Colombia. No estoy seguro si Francia también es coproductora de la película o es un dato que tengo equivocado. Sí. También ellos. Ahí hay una mezcla de cosas. Tienes actores naturales y actores profesionales. Hay otra mezcla de cosas. La película está hablada en 3 idiomas, por lo menos, ¿no? Y al mismo tiempo, especialmente a la hora de que se monta la película, se va generando también una mezcla de géneros que resulta, pues yo creo que lo voy a decir así, Juliana, hipnótica, porque no sabes si estás viendo una película de horror muy realista o te están contando una película en el realismo mágico muy medido, que es como a mí me gusta el realismo mágico, muy recortadito. No me gustan los desplantes frondosos de realismo mágico. Aquí, si lo fuera, también está por ese lado. Tienes tu dosis de western, ¿no? Sí. Y tienes también lo que yo llamo, y también lo dejo por escrito en mi texto, un poco del cine de aventuras mexicano, del bonito. Yo pensaba en Viento Negro, por ejemplo, cuando veía tu película, ¿no? Y creo que este cruce muy sutil de géneros, más que cruce, una mezcla,
hay una especie de interacción Sí. muy sobre las fronteras de géneros, viene del montaje, ¿no? De cómo están poniendo las acciones en la pantalla. Ok. De ahora vamos a ver este rostro y ahora vamos a ver a la mujer, pero ahora vamos a abrir el plano. O sea, creo que ahí hay un trabajo, supongo que les llevó mucho tiempo, pero que por el Sí. otro lado se hizo con un nivel de inspiración también muy peculiar, Yulene. Pues mira, creo que empieza desde el guión. Y recuerdo bien que yo tenía claro esta sensación de western porque haciendo investigación, digamos, histórica y de todo tipo sobre la región y los años 20 y cómo se vivía, era evidente que se vivía así, como en un western, ¿no? Eso la misma historia te lo dice. Grupos armados de chicleros, contrabando con Belice, contrabando de alcohol, contrabando de chicle, células de hombres armados, en fin, eso era una realidad, ¿no? En cuanto supimos eso, sobre todo Rubén me ayudó mucho, creo, a asumir y afrontar la idea de empezar a jugar con los géneros, sobre todo Ujú. en el western. Él me ayudó mucho a diseñar las secuencias de balazos, a dirigirlas también, porque son cosas que uno de pronto yo no había hecho antes, ¿no? Él tampoco, pero Ujú. bueno, pues ahí éramos dos cabezas, nos echábamos la mano. Y claro, todo eso se refuerza en el montaje, ¿no? Pero sí es una idea que viene trabajada desde guión Desde el guión. y que, y que también sabíamos que dotaba al proyecto de una cosa atractiva, un poquito más vendible. No considero que la película sea cine comercial, No. a pesar de que haya llegado a Netflix, no es cine comercial, sigue siendo cine de autor. Se caracteriza por ser una película que yo concibo desde su esencia y soy la última que termina poniendo el punto final en el último subtítulo para exportarle a Netflix, digamos, ¿no? Hay ese control de mi parte completamente autoral y una libertad absoluta, ¿no? En términos creativos. Pero cuando empezamos a encontrar todos estos elementos decíamos, tenemos en manos una película que puede ser atractiva para más público y que Ujú. este juego con el género le puede dar eh, pues esta como identidad, estas pistas que hace que el público a veces se pueda atrapar de manera un poquito más sencilla porque ya conoce esas reglas del género, ¿no? Y fue muy divertido jugar con ellas y Claro. mezclarlas y asumir que iba a haber elementos de fantasía, elementos de aventura, que los elementos de aventura ya los veníamos probando en Epitafio. Y también en Epitafio empezábamos a jugar también con una cosa como onírica, la mente que te juega chueco y tienes Ujú. procesos alucinógenos, místicos, mágicos, ¿no? Es algo que ya habíamos probado en Epitafio. Pues aquí lo reforzamos. Rubén también jugó un poco con la fantasía y los mitos en Tormentero. Claro. Y es una película que es en una geografía similar. Entonces era algo como que creo que ya veníamos explorando y simplemente lo catapultamos un poquito más, ¿no? Y da la casualidad de que trabajamos en edición, cuando ya Rubén y yo estábamos un poco saturados de la propia película, nos asesoramos, nos juntamos para editar con otro cineasta mexicano, Israel Cárdenas, Ujú. que creo que ha seguido caminos similares. Israel tiene una última película medio realista, medio de vampiros, que ahorita está en la Cineteca Nacional, La Fiera y la Bestia, que justamente tiene elementos de fantasía, es una película de vampiros, pero no. Y él terminó de darle también muchos de los toques finales a la edición. Entonces creo que Ujú. estábamos trabajando con alguien que en ese sentido entendía la película y sus necesidades y los juegos con el género y lo autoral al 100% y nos ayudó mucho a terminar de afinar esos detalles en edición. Y sí fue una Que edición es muy algo, larga, ¿como cuánto duró? casi un año de edición, porque como suele pasar en nuestras películas, estamos en paisajes abiertos, casi siempre el fondo es el mismo verde. Cuando tienes planos Ujú. cerrados, pues es verde y Sí. verde, ya no ni siquiera distingues la diferencia entre una locación de selva y otra locación de selva diferente. Vestuarios de los personajes siempre vestidos con la misma ropa. Y casi Entonces, iguales todos, ¿no? y ajá, entonces eso te permite que, digamos, tu material no tenga una temporalidad tan clara. Y si el día 1 de tu guión lo conviertes en día 5, No no pasa pasa nada. nada. Cambia dramáticamente, ¿no? Claro, Pero no pero pasa nada. funciona. Exacto, o sea, no pasa nada si de pronto
una balacera pasa en vez de al minuto 20 en el guión, pues pasa en el 30. O si la violación de la chica se mueve del lugar, digamos. Tienes mucha libertad en ese sentido. Y cuando hay tanta libertad, tomar las decisiones se vuelve mucho más difícil. Claro. Porque siempre tienes una guía, ¿no? Que es esta esencia de la película, un poco lo que querías contar, pero las películas se transforman tanto en la edición y en el montaje, maduran tanto, que hay que volver a probar todas las opciones, ¿no? No puedes llegar y montar lo que escribiste nada más porque esté escrito. Claro. Tienes que analizar lo que filmaste, lo que obtuviste en el material, tratar de alejarte de tus ideas preconcebidas y pensar cuál es la mejor película que puedes sacar de ahí. Sí, volver a hacer la suma. Volver a hacer la suma desde cero. Y eso implica volver a pensar por dónde inicio la película. Con las hermanas feliceñas, con los chicleros. Sí, esto va a ser un flashback o realmente empezamos con eso, ¿no? Me conviene Hay contarlo al principio, miles a de la mitad. opciones. Claro. Miles de opciones. Entonces eso lleva que mucho es justo tiempo. es justo lo bonito del lenguaje. Y pues sí, como dices, un año de trabajo ahí. Y es algo que está pasando, como dices, mucho ahora con el cine de autor. Y yo de repente, no es tu caso, siento como que tienen miedo en aceptar que se están abriendo estas otras puertas, hablando particularmente del cine de género, ¿no? Yo no creo que abrir, en este caso, abrirte al cine de aventuras, meter un poco de delirio, hacerlo Sí. un poco más atractivo, como decías tú, yo no creo que eso necesariamente traicione a la propuesta autoral de una película. No, Yo creo que para estamos nada. ya en un momento en donde esas puertas tienen que abrirse, ¿no? Más bien siempre hemos estado ahí, ¿no? Cuando yo pienso en los cineastas que más me gustan, pensando en Werner Herzog, por ejemplo, pues el cine de Herzog es completamente de aventura. Cada película suya es una aventura, así sea un documental o una Sí. ficción, es una aventura impresionante, épica, diría, siempre, ¿no? Y así como Herzog, pues muchos otros, ¿no? Hablabas de Apocalypse Now, obviamente no había intenciones de hacer cosas a ese nivel de aventura, ni de pirotecnia, ni de nada de eso. Pero creo que los cineastas, sí, el cineasta más autoral que te puedas imaginar, también siempre ha coqueteado con los géneros, ¿no? Veíamos a Tarkovsky haciendo cine de ciencia ficción en Solaris, ¿no? Y jugando un poco con el género. Eso ha pasado siempre. Y eso no es lo que define si el cine es autoral o no, más allá de los géneros. Va más allá de Claro, claro. Ahora que estrena en Netflix la película, no sé si tuviste chance de revisar la reacción en festivales con el público, si hubo algún contacto con la gente. O sea, yo no me imagino la mirada europea sobre la selva México-Belice, ¿no? Claro. Quiero pensar, ¿no? Si nunca has estado en la jungla, todas las junglas podrían ser iguales. Esta es una selva muy particular. No sé cuál fue la reacción del público en los festivales, si es que pudiste tocarla, y no sé Pues, cuál. o sea, la Dime. pudimos medir un poco en Venecia, y digo poco porque el evento marcado por la pandemia había poco intercambio con el público, ¿no? Claro. Por ejemplo, no había preguntas con el público a la hora de las funciones por evitarlo de pasar el micrófono y todo este rollo. Entonces, digo, lo que sí pude notar, porque había gente que se acercaba en la calle, por ejemplo, a felicitarte, ese tipo de cosas, las mismas críticas o comentarios de periodistas de otras partes del mundo, europeos, asiáticos, en fin, es que la película les había abierto un mundo que no conocían, ¿no? Empezando por la frontera con Belice, obviamente muchas dudas geográficas, ¿no? De Belice, ¿es un país? ¿Dónde está eso? Y como hablan inglés, de pronto la gente cree que tal vez está filmada la película en la frontera norte. Claro. Hay una confusión ahí de esto es en Estados Unidos, no, pero en el letrero dice que es Belice, en fin. Mucha curiosidad por ese lado y mucha satisfacción de descubrir el mundo de la selva y meterse ahí como a lo más profundo de esta selva, ¿no? Eso sí lo noté. Y también mucho placer. En Venecia pudimos tener la oportunidad de llevar a Indira, la actriz principal, y ella definitivamente esta misma atracción que genera en pantalla la genera en la vida real, ¿no? Y es una chica que llama la atención de fotógrafos,
de todo el mundo, digamos, camina por la calle y pues llama la atención de todo el mundo. Y la verdad es que de pronto te das cuenta estando en Venecia que, por ejemplo, estábamos en la ceremonia de clausura y ella se dio cuenta que era la única persona, o por lo menos la única mujer de raza negra en todo el evento. Wow. Y eso te habla, pues sí, de la realidad mucho de nuestro cine, del cine que se ve en Europa, del cine que se ve en México también. Obviamente no estamos acostumbrados a tener personajes afroamericanos o negros en nuestras películas, excepto por la película esta de La Negrada, que habla de ese origen en fin. No es como tan convencional y menos en nuestras geografías. Entonces todo eso es muy interesante. El hecho de que la película esté hablada en los idiomas que mencionabas, ¿no? Maya, inglés, español. Y todavía se cuela por ahí una secuencita en creol, ¿no? Que es esta lengua mezcla o híbrida ahí entre inglés, lenguas africanas, francés, español, no sé bien exactamente ni qué es, pero es una mezcla de todo, que también se cuela por ahí. Y la música, Yulene, ¿cómo la trabajas con Alex Otaola? Porque no es que él sea, o sea, no es nuevo haciendo música para película, pero la música queda también en este nivel fantasmal, apenas se escucha, apenas hay por ahí un par de sonidos que de repente se oyen y que de repente explotan. ¿Cuál fue el trabajo alrededor de la concepción de la música con Alex? Fue muy interesante. Ahora con Alex hicimos un experimento que fue que le di el guión y él empezó a componer con el guión, sin ver una sola imagen de la película. De ahí creo que salieron algo así como 5 temas con los cuales yo empecé a trabajar en edición. Un par de ellos creo que llegaron hasta el final, se fueron modificando, mejorando, perfeccionando la duración, en fin. Pero un par de ellos sí llegaron hasta el final, otros inspiraron otros temas y se fueron modificando, pero fue interesante que empezó todo a través del guión. Entonces Alex empezó a elegir, por ejemplo, el tipo de sonido de la música a través del guión y decidió que iban a ser puros sintetizadores. No hay un solo instrumento musical, son puros sintetizadores. Es decir, música electrónica, digamos, ¿no? Claro. No punchis, pero es música electrónica. Claro. Y eso fue muy interesante, como contraponer, no sé, la selva, que te podría remitir a algo tribal, a músico, a instrumentos prehispánicos, yo qué sé. Más percusivos. Percusivos, incluso, ¿no? Nos fuimos como por algo no tan esperado, ¿no? Y me acuerdo que en algunas funciones, cuando estábamos editando, generaba algún choque que mucha gente no le gustaba, pero a nosotros nos convenció desde el principio y creo que se fue depurando y depurando y depurando. Y algo que hace una capacidad que tiene Alex muy peculiar en su música, y es que entiende perfectamente bien la música atmosférica, ¿no? Sí. No es un músico que esté demasiado atado a estas grandes melodías. Entonces es un músico que sabe trabajar casi desde la construcción del diseño sonoro. Hay momentos de la película donde no sabes qué es diseño sonoro y qué es música y se fusionan. Y eso creo que acompaña muy bien a los sonidos de la selva. Y hay otros momentos mucho más melódicos donde sí una melodía queda en primer plano y te va guiando, digamos, por las emociones. Y esa versatilidad de Alex es muy, muy rica. Y creo que la música termina de hacer que la experiencia cinematográfica tenga su peso necesario, ¿no? La música ayuda muchísimo para esas sensaciones. Claro, y aporta mucho justo a la experiencia de la que hablábamos en un principio. Entonces, quiero felicitarte y a ti y a todo el equipo por el trabajo, por la película, por el resultado. Desearles toda la suerte posible. Estrena en Netflix el 9 de junio. Correcto. Yulene. Sí. El 9 de junio, y como dijimos, en Guadalajara y en Ciudad de México podrá verse en sus respectivas cinetecas, me imagino. En Cineteca Nacional, ajá. El 3 de junio. Estrenamos primero, digamos, en salas de cine. En salas. Y luego en Netflix, una semanita después. Pues muchísima suerte, Yulene. ¿Algo que quieras agregar? No. Nada Así más. que invitarlos a que vayan a ver la película a los cines si pueden, y si no, pues estará en Netflix
abierta para todo el mundo. Lo que digo yo, el combo ganador, verla en cines y luego repetirla en Netflix las veces que ustedes quieran. Genial, eso está ideal. No. Mil gracias, Yulene. Muchísima suerte con Selva Trágica. A ti, muchas gracias también. Chao. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni y Paola Estrada Castellano. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosquera.